En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión 58 queda reglamentariamente aprobada y el acta de la sesión 59 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del Presidente de la República, por el cual califica como simple la urgencia que hace presente para el despacho del proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Otra urgencia, presentada por el Presidente de la República, que califica de simple para el despacho del proyecto de ley que crea la Comisión de Comercio Estratégico. Comunicación del jefe del Comité Mixto Radical, Liberal, DC y Amarillos, por la que informa que el diputado Andrés Joanet será reemplazado en esta sesión por el diputado Alexis Sepúlveda. Una comunicación del jefe de bancada de Renovación Nacional por la que informa que la diputada Camila Flores será reemplazada en esta sesión por el diputado Juan Carlos Beltrán. Una comunicación suscrita por la diputada Carmen Hertz y el diputado Roberto Arroyo, por medio de la cual informan que han acordado pareo para la presente sesión. En el mismo sentido, una comunicación suscrita por los diputados Jorge Brito y Álvaro Carter, a través de la cual informan que han acordado pareo para la sesión actual. Un oficio del ministro de Defensa Nacional, por el cual responde el oficio número 139 de esta comisión, por el que se solicitó a la ministra de Defensa informar sobre el porcentaje de ejecución del presupuesto anual en materia de servicios por parte de las distintas reparticiones de ese ministerio. Y finalmente el reporte de Defensa Nacional que elabora la Biblioteca del Congreso Nacional, correspondiente a la semana del 20 al 27 de noviembre de 2003. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, estimado secretario. Se ofrece la palabra sobre varios, pero encantado, todas las que usted estime conveniente. Muchas gracias, señor presidente. Solamente la consulta, ¿cómo salió la felicitación o el agradecimiento que yo había solicitado en la sesión anterior? Muchísimas gracias, señor presidente. Señor secretario. En los términos que usted lo planteó, diputado, porque revisamos el video de la sesión. Muy bien. ¿Se ofrece la palabra sobre varios? Presidente, solamente una inquietud en relación a la participación de las Fuerzas Armadas en este plan de infraestructura crítica en el norte. Me gustaría que la comisión en algún minuto recibiera a los comandantes en jefe que están involucrados, entiendo que la Armada y el Ejército, para que nos den cuenta acerca del trabajo que están realizando y qué tan eficientes ha sido al respecto. Le acojo la petición, me parece súper importante y relevante para el conocimiento no solamente de la comisión, sino de la ciudadanía y sobre todo la gente del norte, pero le recuerdo, señor diputado, que nosotros nos relacionamos a través del ministro del Interior. A quien debemos citar es a la ministra y si ella considera pertinente, vienen los comandantes en jefe, pero finalmente es ella quien tiene que dar la información. Sí, la ministra de Defensa, me imagino. Perdón, la ministra de Defensa, disculpe. A ver, me tocó asistir a un seminario para los futuros generales y almirantes realizado por la NEPE. Tras 5 días de exposición sobre temas de seguridad, defensa, relaciones internacionales y legislación, concluyó el seminario de oficiales generales y almirantes de las Fuerzas Armadas organizado por la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEPE. Este seminario se realiza desde 1999, ofrece orientación a oficiales superiores que asumen roles de liderazgo en sus instituciones. Estaban los oficiales de la FACH, de la Marina y del Ejército, que van a ascender próximamente a generales. El evento contó con la participación de autoridades nacionales, incluyendo a los subsecretarios de Defensa y de las Fuerzas Armadas, además de quien les habla, que asistió en representación de esta honorable comisión. También asistieron de la Contraloría, de la Biblioteca, la ministra del Interior clausuró ayer este seminario. Obviamente el
el ministro de Defensa subrogante, el subsecretario Montero, también participó. Solicito el acuerdo para que podamos extender un saludo al director de la ANEP, el vicealmirante en retiro, don Ronald McIntyre, expresando nuestro reconocimiento por la exitosa realización de este seminario y por su destacada contribución al desarrollo académico y estratégico de las Fuerzas Armadas. ¿Habría acuerdo para enviarle una nota? Aprobado. El jueves 23 de noviembre se registró la detención de 3 funcionarios del Ejército de Chile en la comuna de Colchane, en la frontera, por una presunta agresión a un ciudadano boliviano que cruzaba la frontera por un paso no habilitado. La institución militar ya ha expresado su rechazo a cualquier comportamiento contrario a los valores militares. Solicito el acuerdo para dirigir un oficio al Ejército al Ministerio de Defensa con el objeto de obtener los antecedentes pertinentes sobre este incidente, para que entreguen información detallada sobre los procedimientos utilizados en los controles fronterizos y finalmente conocer las necesidades o urgencias existentes para llevar a cabo estos controles de manera adecuada. ¿Habría acuerdo para enviar un oficio? En la última sesión de esta comisión se recibió el oficio del secretario general, por el que comunicó que el diputado don Tomás Hirsch será reemplazado en forma permanente en esta comisión por la diputada Erika Ñanco, a quien por supuesto le dimos la bienvenida en la sesión anterior. Me gustaría tomar el acuerdo para enviar al diputado Hirsch una nota de agradecimiento por su valioso aporte y contribuciones durante su tiempo como integrante de esta comisión. Las legítimas diferencias ideológicas que algunos podemos tener con el diputado Hirsch en ningún caso me impiden solicitar este acuerdo para agradecerle por su trato siempre respetuoso y su permanente actitud colaborativa, cualidades que han fortalecido el ambiente de trabajo de esta comisión. ¿Habría acuerdo para enviarle una nota? Muy bien, pero muy bien. Entrando a la orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley originado en mensaje que crea la Comisión de Comercio Estratégico y regula la exportación de material de uso dual y de defensa y otras materias que indican el boletín número 14.773-02 del Senado, en segundo trámite constitucional con urgencia calificada de simple. Por el Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentran el asesor de la División de Seguridad Internacional y Humana, don Juan Pablo Rosso, que le agradecemos la asistencia en términos personales, pero le recordamos que usted está autorizado para asistir no a la sesión anterior solamente, sino a todas las sesiones vía telemática, porque entendemos que desarrolla sus actividades en el sur de Chile. También está el abogado de la División de Asuntos Jurídicos, señor Felipe Núñez, y no veo al señor Nicolás Godoy, pero también está invitado a esta. Ya viene. La última parte no la vamos a leer porque es por haber cumplido con el objeto de la sesión. Estábamos en, señor secretario. Presidente, No. corresponde ¿Página? continuar en la página 10, artículo 12, que pasaría a ser 13. ¿Le doy lectura? Pero por favor, se Artículo amable. 12, excepciones al principio de publicidad de la información. Los organismos competentes y la Comisión Chilena de Energía Nuclear podrán declarar de oficio, en la tramitación de las autorizaciones o permisos que conozcan respecto de los materiales regulados por la presente ley y por las leyes 16.319, 18.302 y 21.250, que tanto las sesiones como sus antecedentes sean secretos o reservados, especialmente cuando su publicidad pueda afectar la seguridad de la nación o el interés nacional, lo cual será determinado mediante resolución fundada. Asimismo, en caso de que los documentos y antecedentes no tengan el carácter de públicos en conformidad con el inciso anterior, sus funcionarios deberán guardar reserva de aquellos que conocieren en el ejercicio de sus funciones y deberán abstenerse de utilizarlos en beneficio propio o de terceros. La presente obligación no será aplicable entre los organismos competentes y la Comisión Chilena de Energía Nuclear, quienes deberán compartir información entre ellos a objeto de analizar las solicitudes de autorizaciones o permisos que conozcan respecto de materiales regulados por la presente ley y por las leyes número 16.319, 18.302
21.250 y 17.798 sobre control de armas. La infracción a la obligación dispuesta en el inciso segundo será sancionada en la forma prevista en los artículos 246, 247 o 247 bis, todos del Código Penal, según corresponda, salvo que por su normativa propia se sancione al funcionario por un delito con una mayor pena. Lo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que procediere. Este artículo, presidente, no tiene indicaciones. Bueno, entonces procederemos a votar el artículo. Tome la votación nomás porque vamos avanzando. Salvo que queramos enredar el cuento con algún comentario. ¿Ah? En votación el artículo 12. Es que no se puede unánime, lamentablemente. Diputado Miguel Ángel Becker. A favor. A favor, señor secretario. Gracias. Diputado Juan Carlos Beltrán. A favor, señor secretario. Diputado Alexis Sepúlveda. Acaba de salir. Diputado Johannes Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Enrique Lee. A favor. Diputado Cristian Moreira. A favor. Presidente Francisco Undurraga. A favor. Se obtienen 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Procedemos, Aprobado el artículo 12. procedemos entonces a votar, a discutir el artículo número 13. Tránsito prohibido de materiales. Se prohíbe el tránsito de todo paso por territorio terrestre, marítimo y espacio aéreo y los materiales señalados en la lista de control y los regulados por la ley número 16319 y 18802, cuyo destinatario y usuario sean una persona natural o jurídica o un país o territorio del destino que se encuentren bajo sanción o embargo de dicho material por parte del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Esta indicación, este artículo 13 tiene la indicación número 19 del diputado Kaiser para sustituir en el artículo 13 la frase la lista de control por la expresión en esta ley. Diputado Kaiser. Señor presidente, deseo retirar las indicaciones 19, 20 y 25. Muy bien. La 20 ya estaba retirada, por lo tanto quedan retiradas la 29 y la 25 que es un artículo 20. Pero hay una indicación 20. Sí, Sí, porque eso había sido retirada. ya aparecía retirada por lo está en la otra está página. en la otra Pensé página. que Ok, estaba, claro. no hay problema. En consecuencia, votamos el artículo número 13. Señor secretario, tome la votación. Respecto del artículo 13, está en la página 11. Diputado Miguel Ángel Becker. A favor, señor secretario. Diputado Juan Carlos Beltrán. A favor, señor secretario. Diputado Johannes Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Enrique Lee. A favor, señor secretario. Diputado Cristian Moreira. A favor, señor secretario. Diputada Erika Ñanco. Estamos en la página 11, artículo 13. 13. No Estamos fue en retirada la estamos indicación. en votación y le corresponde votar a usted. Se retiró la indicación, así que estamos votando el texto. A favor. Micrófono, por favor, diputada. ¿A favor? Presidente Francisco Undurraga. A favor. Bien. Son 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Muy bien, vamos sobre el artículo 14 que dice relación con lo siguiente. Corretaje y registro de corredores. Las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, residentes o con domicilio en el país que desarrollan actividades de corretaje internacional de los materiales señalados en la lista de control y la ley 16319 y 18302 deberán notificar el inicio de dichas actividades al organismo competente o a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, según corresponda en un plazo de 15 días hábiles contados desde el inicio de sus actividades con la finalidad de mantener un registro de estos corredores. Las notificaciones deberán realizarse a la Comisión respecto a las materias señaladas en la sección 1 de la lista de control, al Ministerio de Defensa Nacional,
a través de la Dirección General de Movilización Nacional respecto al material señalado en la sección 2 de la lista de control y la Comisión Chilena de Energía Nuclear respecto a los materiales regulados por leyes 16319, 18302. El incumplimiento de esta obligación será sancionado por la Comisión con una multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales. En votación. En votación el artículo 14, que pasaría a ser artículo 15. Diputado Miguel Ángel Becker. A favor, señor secretario. Diputado Juan Carlos Beltrán. A favor, señor secretario. Diputado Johannes Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Enrique Lee. A favor. Diputado Cristian Moreira. A favor. Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Presidente Francisco A Undurraga. favor. Se obtienen 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El artículo 15 dice relación con el rol del Servicio Nacional de Aduana. El Servicio Nacional de Aduana deberá verificar y controlar que las exportaciones o salidas temporales del material de uso dual y de defensa regulados por la presente ley cuenten con la licencia, autorización o permisos correspondientes. No hay indicaciones. Sometemos a votación. Presidente, o después de la votación. En votación el artículo 15, que pasaría a ser artículo 16. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Beltrán. A favor, señor secretario. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Lee. A favor, señor secretario. Diputado Moreira. A favor. Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Presidente Undurraga. A favor, señor secretario. Se obtienen 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, por lo tanto queda aprobado. El artículo 16 dice organismo... Sí, perdón. Presidente, si la memoria no me falla, en algún minuto, en alguna sesión, acordamos aprobar todos los artículos que no tenían indicación. ¿No? ¿Fue así? No, ¿qué más La quisiera memoria yo? me falló. ¿Qué más quisiera yo? Pero aquí el secretario hace cumplir a la pata el reglamento. Organismos asesores, artículo 16. Los organismos competentes y la Comisión Chilena de Energía Nuclear podrán ser asesorados por el Servicio Nacional de Aduana y la Agencia Nacional de Inteligencia para efectos de analizar las solicitudes indicadas en la presente ley, en las leyes números 16319, 18302 y 21250. En votación. No tiene indicaciones. En votación el artículo 16, que pasaría a ser 17. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Beltrán. A favor, señor secretario. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Lee. A favor, señor secretario. Diputado Moreira. A favor. Diputada Erika Ñanco. Presidente Undurraga. A favor. Se obtienen 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobado. Aprobado. Bueno, el artículo número 17 tiene la indicación número 21 del diputado Kaiser. El artículo 17 señala reglamento, un reglamento expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, suscrito además por los ministros de la Secretaría de Estado que integra la Comisión, contendrá la lista de control y sus secciones señalando los materiales sujetos a regulación de conformidad al artículo 3. Además, este reglamento precisará el funcionamiento de la Comisión complementará los procedimientos señalados en esta ley, el de otorgamiento de licencias, la aplicación de sanciones administrativas y otros necesarios para la ejecución de las mismas, especialmente los requeridos para los casos de los artículos 9, 11 y 14. Asimismo, definirá los plazos que correspondan, las medidas que se adoptarán para el tratamiento de la información secreta, reservada, el registro de corretaje internacional y todo asunto necesario para dar cumplimiento a la presente ley. La indicación propone suprimir en el artículo 17, inciso final, la frase, entre comillas, la aplicación de sanciones administrativas, coma, cierre comillas, y la coma que la precede. Vale decir, quedaría, además de este reglamento, precisará el funcionamiento de la Comisión complementará los procedimientos señalados en esta ley.
el de otorgamiento de licencias y otros necesarios para la ejecución de las mismas, especialmente los requeridos para los casos del artículo 9, 11 y 14 y así sucesivamente. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. En materias tan gravosas como pueden ser las sanciones administrativas en este tipo de materias, evidentemente que las sanciones administrativas deberían estar en la ley y no en el reglamento. Esto por un mínimo de seguridad jurídica que se tiene que asegurar a aquellos que estén trabajando con esta norma. El reglamento mismo podría establecer sanciones incluso más gravosas que la ley. Y eso no es necesariamente una buena forma de legislar, diría yo. Entonces yo propondría, señor presidente, que una vez que se haga el reglamento, que el Ejecutivo tenga efectivamente, sepa qué sanciones administrativas quiere establecer, que haga un adendum a esta norma y la pase rápidamente, pero dejar simplemente este tremendo campo a la discrecionalidad del reglamento me parece que va un poco más allá de lo que es aceptable, precisamente por la gravedad de las consecuencias que pueden tener estas sanciones administrativas. Muchísimas gracias, señor presidente. ¿Ejecutivo tiene comentario? Nos allanamos a la presentación que formula, la indicación que formula el diputado Kaiser. Ok, entonces vamos a votar el artículo 17 con la indicación y sin la aplicación de la sanción administrativa. ¿Le parece, secretario? En una sola acción. Se pone en votación Con la el indicación artículo propuesta. 17, con la indicación 21 incluida, y si la comisión lo tiene a bien, permitir a la Secretaría, en la tercera línea del inciso segundo, reemplazar la expresión la ejecución de la misma, porque no queda muy claro, se refiere a la ejecución de la comisión, y en realidad tiene que ver con el desempeño, desarrollo, funcionamiento de la comisión. Aprovechando que estamos modificando el artículo, poder incluir esa otra corrección. ¿Habría acuerdo de lo solicitado por la Secretaría? Ni un problema. Entonces, en votación. Y luego, antes de votar, pero para que tengan claro, la Secretaría también hará la corrección, porque se mencionan los artículos 9, 11 y 14, que han pasado a ser 10, 12 y 15. Bien, en votación el artículo 17, con la indicación 21 y los cambios que he señalado. Diputado Miguel Ángel Becker. A favor, señor secretario. Diputado Juan Carlos Beltrán. A favor, señor secretario. Diputado Johannes Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Enrique Lee. A favor. Diputado Cristian Moreira. A favor. Diputada Erika Ñanco. A favor. Presidente Francisco Undurraga. A favor. Se obtienen 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Queda aprobado, por lo tanto, en esos términos. La indicación número 22. Sí, claro, encantado. Quería proponer que la indicación 22 no se vote, si quedó ya cubierto la acción con ¿cómo se llama esto? Con el recurso de amparo económico. ¿El Ejecutivo? No es posible, puesto que como quedó radicado la acción de amparo económico en el procedimiento para el otorgamiento de licencias por parte de la Comisión de Comercio Estratégico, quedaría fuera naturalmente la Dirección General de Movilización Nacional con respecto, digamos, a los materiales que son de defensa. Sí. Además, esta es la indicación que solicitamos nosotros. También. Como Lo que abunda, comisión, digamos, y en este caso el Ejecutivo fue la primera señal de allanamiento a una petición, incluso sostenida por su señoría, diputado Kaiser. Entonces, vamos a votar la indicación 22, que viene siendo el artículo 18, o el número que corresponda de acuerdo al correlativo que llevemos. Sí, por eso. Antes de votarla, yo quiero hacerle una pregunta al Ejecutivo en relación a esta materia. Tengo un asesor que cuestiona también las cosas, no solamente el diputado Kaiser. Quiero aclarar lo siguiente: el cuestionamiento clave que se puede hacer en esta indicación se refiere al cómputo del plazo para recurrir.
Hoy existe el denominado reclamo de ilegalidad municipal y se ha planteado dudas y sentencias contradictorias en cuanto a la forma de computar los plazos. Lo discutimos la semana pasada también. ¿Cuál es la naturaleza del plazo para reclamar ante la respectiva Corte de Apelaciones en el caso de este nuevo reclamo de ilegalidad? ¿Debe regirse por la norma de la ley de base de los procedimientos administrativos o por las reglas generales del Código de Procedimiento Civil? Dicho de otra manera, ¿se debe contar como hábiles los sábados en el cómputo del plazo o no? Como esto es la historia fidedigna de la ley, antes de votarlo, para que ustedes lo aclaren y así tengamos una referencia después una vez que estos plazos sean computados. Encantado. La historia fidedigna de la ley, ¿por qué no expresarlo en la ley? Ejecutivo. El reclamo que ha radicado, el plazo para interponerse son 15 días corridos. Entonces, en el fondo, no habría distinción entre, para el efecto de la ley de base de procedimiento administrativo o el... Entonces, ¿le parece que leamos el artículo? Señor secretario, usted que está mejor que yo. Bien, se lee el artículo 18, que pasaría a ser 19 en caso de aprobarse, que ha sido propuesto mediante indicación por el presidente de la República. Artículo 18, reclamo de ilegalidad. En contra de las resoluciones de los organismos competentes que denieguen, suspendan, revoquen o modifiquen la autorización, el exportador podrá deducir reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El reclamo deberá interponerse en el plazo de 15 días corridos, contado desde la notificación de la resolución reclamada o desde que haya operado el silencio negativo a que se refiere el artículo 10. Ya vamos a hacer un alcance sobre eso. Si se hubiese interpuesto recurso de reposición, se interrumpirá el plazo para deducir este reclamo. Este volverá a contarse desde la fecha en que se notifique el acto que lo resuelve o, falta una O ahí, desde que la reclamación se entienda desestimada por el transcurso del plazo. El reclamo deberá singularizar el acto u omisión objeto del mismo, la norma legal o reglamentaria infringida, la forma en que se produce la infracción y la manera en que dicha infracción causa perjuicio. Asimismo, deberá contener las peticiones concretas que se formulan. Será declarado inadmisible el reclamo que no cumpla con alguno de los requisitos señalados en este inciso. Si la Corte de Apelaciones declara admisible la reclamación, dará traslado al organismo competente, el que dispondrá del plazo de 10 días hábiles para evacuar un informe con sus observaciones y descargos y remitir copia íntegra del respectivo expediente administrativo. El informe además deberá indicar, si correspondiere, qué información contenida en el expediente tiene el carácter de secreta o reservada, sin perjuicio de las disposiciones que así lo dispongan. La Corte de Apelaciones velará en todo momento por la debida confidencialidad de la información secreta o reservada remitida por el organismo competente y por el retorno de la copia íntegra del expediente a este último. Evacuado el traslado o teniéndose por evacuado en rebeldía, la Corte podrá abrir un término de prueba, si así lo estima necesario, el que se regirá por las reglas que contempla el Código de Procedimiento Civil para los incidentes. La causa gozará de preferencia y se resolverá previa vista en un plazo no superior a 15 días hábiles. Si da lugar al reclamo, la Corte, en su sentencia, ordenará la anulación total o parcial de la resolución impugnada. La interposición del reclamo de ilegalidad no suspenderá los efectos de la resolución reclamada y no obstará al ejercicio de las otras acciones legales que procedan en la medida en que resulten compatibles. Muy bien, entonces, en votación, la indicación del Ejecutivo. Presidente, ¿Sí? antes de ponerlo en votación, hay que pronunciarse respecto de, en el inciso segundo, la frase que dice, o desde que haya operado el silencio negativo a que se refiere el artículo 10, porque ahí la Comisión aprobó un cambio y optó por el efecto del silencio positivo. Entonces, en ese caso no habría resolución, habría que excluir esta frase del texto. ¿Si le puede ofrecer la palabra? Ejecutivo, por favor. Muchas gracias, señor presidente. El micrófono. Ahora sí. Muchas gracias, señor presidente. Sobre la base de lo votado la sesión anterior, para efecto de tener una coherencia con el texto, correspondería eliminar la referencia al silencio negativo y también incorporar
no tan solo el recurso de reposición, sino que también la expresión o jerárquico, como conjunción disyuntivo-conjuntiva, la opera para las dos maneras. En la mismo lugar del texto que lo sugirió el secretario. Sí, es que en el fondo, claro, porque como la sesión pasada se acogió se estableció el recurso jerárquico, entonces para efecto de que sea coherente el texto. Ok. Muchas gracias. Diputado Kaiser, ¿tiene algún comentario? Sí, señor presidente. Solamente respecto de la acción, dejar presente para la historia de la ley que establece un requisito imposible de cumplir para la admisibilidad en el caso de que sea secreta la resolución de la comisión. Y ese es el problema que teníamos que tengo yo personalmente con esta acción, que en una circunstancia específica, que es la circunstancia en que se aplique el secreto de la resolución, deja a la persona sin la posibilidad de recurrir a través de esta acción. Por lo tanto, no es una acción que sirva a todos los interesados o a todas las personas que estén efectivamente necesitadas de un medio para solucionar un conflicto con la comisión. Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ese es un aspecto que ya se ha discutido con anterioridad. Lo importante es que existe una resolución. La resolución tiene que hacerse cargo de los elementos que sirvieron de base para su dictación. Si existen antecedentes que fueron declarados secretos reservados, se hace una descripción sucinta de esos elementos, sin indicar, por ejemplo, cuáles fueron los activos de información para efecto de determinar, digamos, por qué tengo que rechazar una determinada licencia. Y si en definitiva hay un problema relativo, digamos, por un aspecto, digamos, el factor de legalidad, si en el fondo, en concepto del exportador, existe una razón de motivación insuficiente, tiene que invocar derechamente el inciso segundo del artículo 11 de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, como también el mismo artículo 41. Muchas gracias. Ok. Diputado. Solo hacer presente que el secreto de las resoluciones de la comisión, en este caso de la comisión encargada de esto, significa que le van a dar a usted titulares. Va a ser una cuestión muy amplia, muy amplia. Usted, para poder recurrir contra una resolución de ese tipo, tiene que poder identificar dónde está siendo injusta o está siendo arbitraria la resolución de la comisión. Y dado que no se entra al detalle, evidentemente que en el caso de una resolución secreta, evidentemente que no va a haber ninguna posibilidad de utilizar este recurso, puesto que tiene la misma norma que ustedes presentaron, dice que tiene que fundamentarse la ilegalidad que habría cometido la comisión. Y para fundamentarlo, yo necesito poder ver cuáles son las razones por las cuales la comisión ha tomado una decisión determinada. Esas razones no se me van a poner a disposición. Y es por eso que creo, y por eso introdujimos la otra acción, que es la acción de amparo económico, porque es más amplia y permite al tribunal simplemente ver todo esto sin la necesidad del actor Solo para de entenderlo, interponerlo. ¿usted propone que el Ejecutivo retire esta indicación que fue solicitada por nosotros? Yo creo que la indicación, como la presentó el Ejecutivo, cuanto menos no resguarda los derechos de aquellos que sean afectados por resoluciones secretas de la Comisión. Entendiendo que estamos en esta ocasión discutiendo en particular esta situación, pero esta indicación llegó hace más de un mes a esta honorable comisión. Señor presidente, yo planteé esta objeción desde el momento en que llegó a la comisión, y de hecho fue una de las razones que yo esgrimí para defender la indicación que metimos por el tema del amparo económico. La que fue aceptada. La que fue aceptada. Es decir, es la misma línea de argumentación que presenté en ese momento. No es que en este momento esté dándoles una sorpresa, creo, respecto No, nadie está pidiendo eso. Lo que pasa es que el diálogo que nosotros veníamos desarrollando, digamos, para llegar a un acuerdo, pasaba sobre la base de esta indicación. Entonces, en la discusión general del tema, y una vez que por lo menos esta presidencia asumió que con la indicación que era presentada se daba cumplimiento a lo solicitado por la comisión.
Y Sí. yo estoy tratando de que todos concurramos a un acuerdo. No estoy tratando de que usted pierda o gane, o yo gane o pierda, porque no soy yo el que está ganando o perdiendo una elección, o sea, una votación. Es solo esa mi motivación sobre el tema, Señor no es presidente, lo otra. entiendo perfectamente y yo estaba simplemente justificando o diciendo cuál es el defecto que yo veo en esta norma. En esta norma, aquel que está sometido a una resolución que es secreta no tiene la posibilidad de utilizar este instrumento para recurrir. Eso Ahora es todo. hay Esa un es la tema, sospecha. Ese es el está tema. bien, hay un tema. Como esta es una indicación nueva, y dadas las modificaciones que le dimos al texto del Senado, este texto va a ir, una vez aprobado, a una mixta. Entonces, mi modesta sugerencia es que le demos curso a la indicación, porque de todas formas va a ser considerada mixta. Si no, el Ejecutivo podrá insistir con una nueva indicación, pero la verdad es que como nos abrimos, digamos, a hacer modificaciones, dado que iba a haber una mixta provocada precisamente por esta indicación, no por las anteriores, porque lo que nosotros le solicitamos es que me atrevo a sugerir que pudiésemos consensuar que al menos pase esta etapa de tal forma que se discuta en profundidad en la mixta, donde de todas formas usted, ya sea con voz y voto o solo con voz, puede participar y argumentar no solamente sobre esto, sino todo lo que se discuta dentro de la mixta. ¿Le parece? Sí. Presidente, por su intermedio, y solo para complementar lo que usted plantea, entiendo, y aquí me puede corregir también el secretario, este proyecto va a tener que enviarse además un oficio a la Corte Suprema para que se refiera respecto a los nuevos también recursos, tanto el de la indicación del diputado Kaiser por su intermedio, presidente, como la indicación del Ejecutivo, cuestión que además nos va a dar más insumos para, y aquí también podemos desde ya avanzar en ese compromiso de llevar esto a una comisión mixta y tener más antecedentes sobre la mesa respecto a cuál podría ser un mejor incluso mecanismo para el control judicial, y nosotros también comprometernos a mejorar lo que haya que mejorar respecto a la garantía de otorgar estos controles, en este caso judicial, para los exportadores. Señor secretario, en relación a la aceleración del Ejecutivo, ¿nos puede iluminar a los Sí, que no? en virtud de lo señalado en el artículo 77, inciso segundo de la Constitución, hay que someter este texto a conocimiento de la Corte Suprema para escuchar su opinión, lo cual haremos una vez que tengamos la votación En sala. no, aquí en la comisión. La Perfecto. secretaria lo envía, siempre que se apruebe, por eso no lo hemos hecho antes. Perfecto. Señor diputado Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, tratando de lograr naturalmente la evolución lo más pacífica posible Por cierto. de esta comisión, y anunciando, por supuesto, que me encantaría participar de la comisión mixta para poder seguir el curso de los acontecimientos. Entonces voy a apoyarlo en este trámite. Muchísimas gracias, señor presidente. Ok, entonces, si le parece, a la comisión lo sometemos a votación. En votación, entonces, el artículo 18 propuesto por el Ejecutivo, que pasa a ser artículo 19. Diputado Miguel Ángel Becker. Sí, yo voto a favor, señor presidente, con el mismo propósito, decía el diputado Kaiser, a propósito de darle paso a esto de celeridad, pero da la impresión de que la posibilidad de que la empresa pueda recurrir, siendo un aspecto donde se le rechace por algo secreto o reservado, sin duda va a haber una situación ahí que hay que buscar una alternativa de salida. Diputado Juan Carlos Beltrán. A favor, señor secretario. Diputado Johannes Kaiser. Muchas gracias, señor secretario. Una corta fundamentación. Voto a favor de esta indicación, considerando también que tenemos el amparo económico de alguna manera para subsanar el déficit identificado, y esperando que se pueda mejorar todavía también en la mixta la redacción de esta propia indicación, que yo creo que no es mala. Muchísimas gracias, señor presidente. Diputado Enrique Lee. A favor. Diputado Cristian Moreira. A favor, secretario. Diputada Erika Ñanco. A favor. Presidente Francisco Undurraga. A favor. Señor
Se obtienen 7 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, por lo tanto queda aprobado con las modificaciones que se mencionaron en la discusión. Muy bien. El diputado Kaiser retiró su indicación número 23, por lo cual corresponde leer y después votar el texto del artículo 18 o el número que Bien. corresponda en este Sí, instante. artículo 18, que pasaría a ser artículo 20. Exportación o salida temporal sin licencia, autorización o permiso. El que exportare, efectuare salida temporal o realizare cualquier actividad sin la licencia, autorización o permiso correspondiente de alguno de los materiales señalados en la lista de control, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y una multa de hasta 2 veces el valor aduanero de las mercancías objeto del delito. Para el caso de los materiales que no tengan valor aduanero, la multa será de hasta 100 unidades tributarias mensuales. No cometerá el delito señalado en el presente artículo la persona que exportare o efectuare salida temporal que se encuentre en la situación de excepción general del requisito de autorización para la exportación y o salida temporal de materiales señalados en la sección 1 de la lista de control, de conformidad a la letra D del artículo 6º de esta ley. En votación, entonces. Bien. Diputado Miguel Ángel Becker, A favor, señor secretario. diputado Juan Carlos Beltrán, A favor, señor secretario. diputado Johannes Kaiser, A favor, señor secretario. diputado Enrique Lee, A favor. diputado Cristian Moreira, A favor. diputada Erika Ñanco, A favor. presidente Francisco Undurraga. A favor. 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Queda aprobado el artículo 18. Vamos por el artículo 19, que tiene la indicación 24 sustitutiva del diputado Kaiser. Procedemos por la indicación, por el artículo. Por artículo primero. Ok. Artículo 19. Exportación o salida temporal sin licencia de materiales no señalados en la lista de control. El que exportare o efectuare salida temporal sin la licencia correspondiente, y esto que viene a continuación es lo que elimina el diputado Kaiser de su indicación, No, también es de no. algunos de los materiales que no estén señalados en la lista de control, habiendo sido requerido por la comisión o debiendo estar concurrido a esta, para solicitar autorización de conformidad al artículo 9 de esta ley, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y una multa de hasta 1 vez el valor aduanero de las mercancías objeto del delito. Para el caso de los materiales que no tengan valor aduanero, la multa será de hasta 50 unidades tributarias mensuales. Y la indicación 24 del diputado señor Kaiser es para sustituir el artículo por el siguiente. Artículo 19, que pasaría a ser 21. Exportación o salida temporal sin licencia de materiales señalados en esta ley. El que exportare o efectuare salida temporal sin la licencia correspondiente, habiendo sido requerido por la comisión o debiendo haber concurrido a esta, para solicitar autorización de conformidad al artículo 9 de esta ley, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y una multa de hasta 1 vez el valor aduanero de las mercancías objeto del delito. Para el caso de los materiales que no tengan valor aduanero, la multa será de hasta 50 unidades tributarias mensuales. O sea, existen dos diferencias, según entiendo, y por favor corríjame. Usted está eliminando la palabra no en la primera línea. Dice exportación o salida temporal sin licencia de materiales señalados versus exportación o salida temporal sin licencia de materiales no señalados. Está, por una parte, eliminando el no, Claro. y adicionalmente está bajando la multa de lo que no tiene valor de 2. ¿Ah? No, la multa no cambia. No, pues sí. No estén en la lista de control, habiéndose. Los cambios son el no ¿No? en la lista de control por esta ley Ah, esta ley. y la frase acá intercalada. Ok. Eso es. Primero diputado y después el ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente. Esto tiene fundamentalmente que ver con que esta es una norma penal. La norma penal no se puede basar en el reglamento necesariamente. Entonces la lógica indica que se refiere a la ley.
Ahora, sabemos que ha habido más de un debate en materia de lo que fue la ley de narcóticos, ¿no? Donde efectivamente es el reglamento el que incluye las sustancias que pueden ser consideradas complejas en ese sentido. Pero la decisión de la Corte Suprema en esta materia y también del Tribunal Constitucional es una decisión que acoge la realidad, pero no es necesariamente la forma correcta de hacer una norma. Nosotros pensamos que referirse a la ley es bastante más exacto, aunque ésta después se refiera a la lista o al reglamento. Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio sobre la base de lo que precisa el diputado Kaiser. Hay que recordar de por qué, para el efecto del artículo 19, número 3 de la Constitución, para el efecto del principio de tipicidad, ya se eliminó la expresión completamente descrita en ella, porque justamente se puede requerir el auxilio, digamos, del reglamento para efectos, digamos, de complementar los elementos de materia de la tipicidad. Por lo tanto, en ese aspecto no hay mayor discusión al respecto, ¿eh? Así que, y por otro lado, los materiales no los señala la ley, sino que los materiales se encuentran establecidos, tal como se ha votado con anterioridad en las listas de control. Por lo tanto, perdería coherencia el articulado. Por lo tanto, creemos que no es muy coherente con el tenor, digamos, de las disposiciones anteriores esta indicación. Muchas gracias, señor presidente. Sí, presidente, yo pienso que en esta ocasión no voy a estar de acuerdo, con el diputado Kaiser. Creo que es un tema, además de eficiencia de la norma, la sanción está en la ley, efectivamente, acá estamos viendo, pero los productos, los artículos, por un tema, obviamente, de eficiencia, tienen que estar en una norma de rango inferior. La última palabra va a proceder a votar. Muchas gracias, señor presidente. A mí se me ha escapado aquí un detalle, porque dice claramente la norma del Ejecutivo, dice: el que exportare o efectuare salida temporal sin la licencia correspondiente de alguno de los materiales que no estén señalados en la lista de control. No de aquellos que estén señalados en la lista de control, sino los que no estén señalados en la lista de control, ¿ya? Habiendo sido requerido por la comisión o debiendo haber concurrido a esta. Es decir, se supone que la persona habría tenido que saber que tenía que concurrir a la comisión, y me van a disculpar, por algo que no está en la lista de control. ¿Ya? Me van a disculpar, pero eso no es una norma. Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente. Le agradezco la aclaración, señor diputado. Esta disposición guarda relación con respecto a la cláusula escoba, que en el fondo tiene una naturaleza residual, en orden de que en el fondo, si existe un conocimiento cierto, o bien existen indicios suficientes para efecto, digamos, de que que se emplee, digamos, estos materiales, digamos, se destinan o se desvíen a un país sancionado por la resolución de Naciones Unidas, resulta absolutamente razonable que en el fondo exista, digamos, una responsabilidad penal de quien tenga conocimiento de que esos materiales van a ser utilizados para un país, digamos, que ha sido sancionado por Naciones Unidas o derechamente realice acciones, digamos, que contravengan el derecho internacional. Ejecutivo, con esto. Solo para complementar lo que decía Felipe por su intermedio, presidente, esto es básicamente lo que viene a hacer es a aplicar la sanción ante el incumplimiento, como él decía, de la cláusula escoba, que es el artículo 9, que en la sesión anterior se discutió latamente y que fue aprobada por mayoría, por 9 votos contra una abstención y un voto en contra. Y luego de haber Juan Pablo Rosa haber hecho la explicación respecto a cuál es la importancia de esa cláusula tanto a nivel internacional, respecto al cumplimiento de los compromisos y también cómo se ha aplicado en otras legislaciones. Gracias, presidente. Ok, diputado. Muchas gracias, señor presidente. Lo que pasa es que esta es una ley penal en blanco. Es literalmente una ley penal en blanco que puede ser utilizada a discreción, puesto que dice lo siguiente. Nuevamente, repito, porque es bastante duro el planteamiento. Dice:
quien exportare o efectuare salida temporal sin la licencia correspondiente a algunos materiales que no estén señalados en la lista de control, es decir, no está publicado en ninguna parte, porque son todos los otros materiales que no tienen nada que ver con los materiales de la lista de control. ¿De acuerdo? Habiéndose requerido por la comisión, ahí todavía se entiende que a uno lo requieran para pedir una licencia, entonces uno va a pedir la licencia, ¿ya? O debiendo haber concurrido a esta. ¿Y cómo voy a saber yo si debo concurrir a la comisión si estoy exportando material que no está en la lista de control? Si ese es el tema, entonces con esto se puede perseguir a cualquiera. Ese es el problema, señor presidente. Aquí ni siquiera se requiere de mala fe. Diputado Lee. No, presidente, yo concuerdo con el análisis que se está haciendo, pero aún así lo que correspondería sería retirar el o debiendo haber concurrido a esta, que queda un poco al arbitrio, ¿no es cierto?, muy arbitrario, pero insisto, no podemos estar colocando y retirando artículo por artículo cada vez en una ley, Johan, diputado, perdón. Señor Ross. Con su permiso, señor presidente. La cláusula SCOA plantea dos situaciones. Uno, que es la comisión la que está al tanto de lo que un exportador va a enviar a otro país que no está en la lista de control y que va a ser utilizado con propósitos militares. También está la obligación del exportador, él que sabe, porque es de conocimiento público, él sabe que el uso que se le va a dar va a ser militar, incluyendo la fabricación de armas de destrucción masiva. Él en esa situación debe concurrir, a eso se refiere este artículo, con eso, debiendo haber recurrido, porque él sabía que él estaba en conocimiento de que los materiales. En caso que no sepa, va a ser argumento a favor de él en la posible... Se tendría que demostrar que él sabía. Perdón. No, sí, presidente, no, es que el argumento que se acaba de esgrimir a mí no me parece. O sea, ¿cómo vas? Porque es de conocimiento público. Me parece que la ley, estamos hablando de una ley penal, concuerdo con eso. Entonces no podemos depender de un conocimiento público si un artículo está o no está. Lo que sí yo puedo comprender que un artículo no esté en una lista de control y se ha incorporado a requerimiento internacional, pero acá tiene que ser requerido ese empresario. Y entonces lo que molesta en el texto es o debiendo haber concurrido a eso, o sea, o debiendo ¿por qué? ¿Porque se le requirió? Porque sí, perdón, porque si es porque se le requirió, esa frase estaría de más, según mi punto de vista. Permiso, señor presidente. El último inciso de la cláusula SCOA. Asimismo, el exportador deberá solicitar autorización a la Comisión para exportar los materiales señalados precedentemente cuando tenga conocimiento cierto, indicios fundados de que el usuario final los destinará o participará. Porque aquí es donde corre la responsabilidad de la industria a la que yo me refería antes. Es decir, puede ser la autoridad regulatoria la que está en conocimiento de esta situación. Y muchas veces es la entidad que va a exportar la que sabe. Porque el usuario final le está diciendo abiertamente, esto lo voy a usar para tal cosa. O se le da a conocer, por ejemplo, un programa donde es evidente que eso va a ser un arma química, por ejemplo. Ahora, el exportador puede ser engañado y no saber. Y en ese efecto, uno tendría que demostrar que él sabía. Ok. Creo que es relevante, digamos, el cuestionamiento que presenta el diputado. Agradezco además lo concienzudo que ha sido en el proceso, porque creo que llama por último a la reflexión. Uno puede estar de acuerdo o no en acuerdo, pero el trabajo que usted se dio, digamos, presentando indicaciones y argumentando con las mismas, me parece que es relevante. Yo vuelvo a insistir en una cosa, finalmente esto va a ir a una mixta. Luego la decisión es si es que llevamos este artículo a la mixta o no lo llevamos a la mixta, digamos. Pero vamos a tener que someterlo a votación, porque si no aquí nos vamos a quedar, digamos, y vamos tan bien.
Señor secretario, entonces, ¿cómo procedemos a votar? Por tratarse de una indicación sustitutiva, en primer término habría que poner en votación la indicación número 24, formulada por el diputado Kaiser. En la eventualidad de que sea rechazada, habría que someter a votación el artículo 19 que aprobó el Senado. En votación, entonces. Bien, se pone en votación en primer término la indicación número 24 del diputado señor Kaiser. Diputado Miguel Ángel Becker. A favor, señor secretario, entendiendo que siempre que se establecen estas leyes, cuando uno después, haciendo sus funciones, en el caso de mi experiencia y un segundo, como alcalde de Temuco, por ejemplo, cuando uno tenía que interpretar a veces las cosas, hay que hacerlo, ojalá lo más simple posible, que se entienda de manera que se puedan operar adecuadamente. Diputado Juan Carlos Beltrán. A favor, señor secretario. Diputado Johannes Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Enrique Lee. En contra, señor secretario. Diputado Cristian Moreira. Me abstengo. Diputada Erika Ñanco. En contra, señor secretario. Presidente Francisco Undurraga. Me abstengo. Bien, se obtienen 3 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, por lo tanto se entiende rechazada la indicación 24. Corresponde votar el artículo 19 que viene en el texto del Senado, que pasaría a ser artículo 21. Diputado Miguel Ángel Becker. En este caso, ante el rechazo de la observación, de alguna forma no queda otra que a favor, señor secretario. Diputado Juan Carlos Beltrán. A favor, señor secretario. Diputado Johannes Kaiser. El artículo 19, ¿qué pasa a ser 21? En contra, señor secretario. El 19, ¿no? Sí. Sí. Ya, en contra, correcto, en contra, señor Muy secretario. bien. Diputado Enrique Lee. En contra, señor secretario. Diputado Cristian Moreira. Me abstengo. Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Presidente Francisco Undurraga. A favor, pues no nos podemos quedar sin el tribunal. Se obtienen 4 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Se aprueba el artículo 19 que pasa a ser 21. Por economía legislativa, ¿habría unanimidad, dado que el diputado Kaiser retiró la indicación número 25 del artículo anteriormente 21, posteriormente 23, si la memoria no me falla, de votar todo el resto de los artículos, más los 2 artículos que quedan, más los artículos transitorios y el epígrafe en una sola votación? ¿Habría unanimidad para aquello? Encantado, por favor. En razón del artículo 19, y porque todavía tengo que aclarar si esto es 100% constitucional, quiero interponer reserva de constitucionalidad. Muchísimas gracias, señor presidente. ¿Formuló reserva? Sí, formuló reserva. Gracias. El procedimiento de la formulación de reserva es juntar no sé qué cantidad de firmas. No, el procedimiento en comisión consiste en que el diputado formule la reserva, después de lo cual hay que dejar constancia en el informe, porque es un dato que tiene a la vista el Tribunal Constitucional, porque este proyecto va a control de constitucionalidad. Estupendo, no hay problema. Bien, procedemos a la votación, Y presidente. procedemos a la votación. Entonces se pone en votación el resto del proyecto, vale decir, los artículos
20, 21 con la numeración correspondiente y siguientes, los artículos transitorios, y el resto como por ejemplo los epígrafes de los distintos títulos. Diputado Miguel Ángel Becker. A favor, señor secretario. Diputado Juan Carlos Beltrán. A favor, señor secretario. Diputado Johannes Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Enrique Lee. A favor. Diputado Cristian Moreira. A favor. Diputada Erika Ñanco. A favor. Presidente Francisco Undurraga. A favor. 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, por lo que queda aprobado el resto del proyecto. Yo quería solicitarle a la comisión, dado que probablemente este es el último proyecto durante mi presidencia que va a llegar a la sala, si tienen a bien que pudiese informarlo yo. Gracias, muy amable. Entonces, con mucho agrado por haberse cumplido el objeto de esta sesión, agradecerle al señor Rosso que haya viajado a la misma, que se convirtió en una sesión histórica en términos de que fue la que se terminó de discutir. Se levanta la sesión.